Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención, de educación en salud. Nosotros no pretendemos reemplazar una consulta médica con este espacio. Queremos es que todos ustedes cada vez conozcan más de lo que está pasando alrededor de la vida y de la salud. Y para nosotros es motivo de mucha alegría poder estar todos los días a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche en Telecafé. A las 5 de la mañana en Telecafé y a las 7 de la noche. Los jueves y viernes es a las 7:30 de la noche. Y estamos todos los días a las 11 de la mañana en Telepacífico. Los miércoles es 11:30. Pero estamos de lunes a viernes compartiendo diferentes temas de la medicina, sin reemplazar una consulta médica. Tampoco este es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Nos hemos reunido un grupo grande de profesionales de la salud para poder tratar de desarrollar lo que podríamos llamar uno de mis libros, las 100 enfermedades más frecuentes, entender el concepto de la comida, cómo hacer de la cocina una farmacia, y lo más importante, contarles que hay muchas posibilidades terapéuticas para el manejo de la enfermedad. Es decir, tenemos la opción de decirle al paciente o cambiarle ese concepto que le han dicho, no tiene más tratamiento, a usted ya no hay nada que hacer, le tiene que tomar esto el resto de la vida, porque la medicina es muy amplia y los tratamientos también. De pronto lo han llamado mal, medicina alternativa, pero no es que una sea la alternativa de otra. Es hablar que hay ayudas terapéuticas complementarias. Y hoy yo quiero hablar con ustedes de un tema que es la principal causa de muerte en el mundo y tiene que ver con la enfermedad cardiovascular. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se nos está muriendo tantas personas? Como mucha gente dice, se murió de repente. La persona estaba aliviada, se fue a hacer deporte, estaba en la oficina y se murió. Y uno dice, pero ¿por qué una persona que aparentemente estaba bien se muere? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se empieza a enfermar nuestro sistema circulatorio? ¿Y por qué es asintomático? Es decir, porque usted puede estar haciendo esa enfermedad y no siente nada. Porque todo el mundo dice, no, yo voy a la consulta porque tengo un dolor. Yo voy a la consulta porque estoy inflamado, estoy hinchado. Yo voy a la consulta porque no puedo caminar bien. Pero resulta que como muchos de ustedes no sienten nada, pues deducen que están aliviados, podría uno pensar eso, y no consultan. Pero uno escucha historias todos los días. Fulanito se fue a jugar un partido de fútbol o se fue a hacer deporte un fin de semana y se murió. Resulta que nuestro sistema vascular se va enfermando silenciosamente. Y nos dan problemas como la hipertensión arterial, y de ahí quiero tocar algo muy importante. Porque resulta que la hipertensión arterial, como es asintomática, alguno de los síntomas que puede dar es dolor de cabeza. Y nos están vendiendo un cuento que podríamos llamar publicidad engañosa a nivel nacional, donde nos dicen en la televisión, si tiene dolor de cabeza, tome X analgésico, tome Doles Forte. Entonces sí, posiblemente ese producto sirva para el dolor, pero está diciendo que le quita el dolor de cabeza, pero ahí no dice para cuál dolor de cabeza. El de los dientes, porque los dientes producen dolor de cabeza. El de la visión, porque no estamos viendo bien y nos toca hacer mucho esfuerzo. El de los parásitos del cerebro, neurocisticercosis, me quita el dolor, pero no me quita la causa. El de la hipertensión arterial, le tomaron la presión arterial. Eso es lo que tenemos que tener nosotros muy presente, porque no a todos los pacientes que van a la droguería y para donde la tía y donde el amigo, es que tengo dolores de cabeza, y no debe faltar quien le dice, tómese esto.
sin haberle tomado la presión arterial, por ejemplo, que es lo más grande en el caso del dolor de cabeza. Y el dolor le mejora, pero la presión arterial le empeora. Y ese es el tipo de persona que se nos muere de un derrame cerebral. Porque cuando yo subo la presión, es como si yo tuviera una manguera en mi casa con la llave, aumentó la presión de del agua, la presión está, la manguera está recibiendo mucho sol, es vieja, se ha deteriorado, está cerrada en la punta porque tiene el esparsor del agua. Y cuando abro la llave, esa presión de agua en la manguera hace que se reviente. Eso es un derrame cerebral. Entonces la persona dice, no, yo tengo dolor de cabeza. Entonces la gente dice, no, es que me cayó mal el alimento. O es que yo he sufrido dolores de cabeza. Y empiezo a tomar analgésicos. Entonces el analgésico tiene efectos para el dolor de cabeza. Pero el analgésico definitivamente no le va a mejorar la presión arterial. Y esa es la persona que nos está llegando con un derrame cerebral, porque cuando se revienta el vaso acá, aumenta la presión sanguínea en esa parte del cerebro. Esa presión no deja que le entre flujo de sangre a esos tejidos y ese pedazo de cerebro se muere y la persona queda con un daño cerebral. La presión arterial es un problema muy grave porque no es sintomático, asintomático, pero también afecta a los riñones y también afecta el corazón. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a entender por qué sigue y seguirá siendo la principal causa de muerte en el mundo. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué da esa presión alta? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces entendamos el nombre, hipertensión. Entonces es mucha tensión, mucha presión la que tiene que hacer el sistema vascular para poder llenar de sangre todos los tejidos. Entonces, ¿qué hace el corazón? Esta es una motobomba. Y él tiene que hacer presión duro para mandar sangre a todo el cuerpo. ¿Y por qué tiene que hacer tanta presión? Porque resulta que todos los vasitos se van tapando. Y se están tapando porque se llenan de grasa, de calcio, de toxinas, de mala alimentación. Entonces la sangre no puede pasar y el cuerpo tratando de compensar eso y que tenga buena sangre en los tejidos, él hace más presión para que pase la sangre. Y entonces el corazón, ¿qué hace? Se crece y el corazón empieza a cansarse y empieza a tener alteraciones en ese bombeo, en ese funcionamiento. Y esa presión arterial empieza a dañar los riñones, a dañar los vasitos de los ojos, empieza a dañar los vasitos del mismo corazón y la persona cuando se exige mucho trabajando, cuando se exige mucho en ciertas actividades, esto empieza pum, 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 pum y aumenta y esto es lo que hace que se quede sin sangre el músculo del corazón y a la persona le dé un infarto. Ahora, el tema está en que muchas personas dicen, yo siento que me dan palpitaciones, yo a veces siento dolor en el pecho, a veces siento que se me está entumeciendo la mano. Y la hipertensión empieza a hacer secuelas y daños grandes en nuestra vida. Pero no esperen siempre los mismos síntomas. Todas las personas reaccionan o desarrollan diferentes cuadros clínicos. Por eso la medicina es difícil, porque si uno dijera, la persona que sufra de presión arterial, de enfermedad cardiovascular y vaya a tener infartos, siempre le va a dar tales síntomas, fuera muy fácil. Pero no. ¿Se pueden imaginar que a uno le llegue un paciente con un dolor en una cordal y eso sea un infarto? Y así muchos otros síntomas. La única manera de uno entender los síntomas que presenta la persona es cuando nosotros empezamos a hacer estudios.
cuando nosotros somos responsables de nuestra propia salud. Y entonces la gente dice, voy a llevar la moto a chequeo, voy a llevar el carro a la revisión técnico-mecánica, porque es que me van a hacer un parte. Y entonces la multa de la policía, entonces yo no quiero pagar esa multa, me quitan el carro, la grúa y demás. Peor no es con el cuerpo. No lo llevamos a reparación, a revisión. Entonces nos toca conseguir la grúa, que es una ambulancia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una conciencia clara de la prevención. A las EPS poco les interesa. Ellos necesitan es economizar y entre menos vaya gente, pues mejor, más plata les queda. Entonces no hay unos programas que digan hay unos chequeos médicos preventivos, no los hay. La persona se tranquiliza. Fue un dolor de cabeza, me pasó, porque la presión arterial no siempre sube y se queda alta, ella puede volver a bajar. Pero la enfermedad vascular sigue, porque usted sigue tomando leche, porque sigue comiendo queso, porque sigue comiendo yogur y kumis, porque sigue comiendo fritos, enlatados, embutidos, carne de res, carne de cerdo, margarinas, azúcar, gaseosas, pasteles, bombones y todo eso. Entonces se acumula en las paredes y se vuelve a acumular. Y cada vez la persona dice, camino un trayecto y me canso. No soy capaz de hacer deporte, me asfixio fácil. Y empiezan a tener una cantidad de síntomas. Pero la persona dice, vamos a esperar a ver qué pasa. La gente dice, voy a esperar el milagrito. Y resulta que de pronto le tocó salir corriendo a hacer un ejercicio, la persona tuvo un susto, la persona tuvo una rabia, y esa es la persona que súbitamente se puede morir, pero también le da dolores en el pecho y muchas cosas. Con este programa vamos a pasar a hacer una serie de evaluaciones clínicas médicas importantes para que ustedes entiendan el por qué la única manera de adelantándole a las complicaciones de la enfermedad cardiovascular es a través de una consulta. Y esa consulta no es que yo voy y le pregunto al amigo qué me hago o al mismo médico, no. Son exámenes de laboratorio. Es qué voy a hacer para yo poder adelantármele a ese problema. Perdón. Nosotros necesitamos tener una evaluación clínica completa. Exámenes de sangre, electrocardiograma, chequeo médico y después de este corte comerciales pasaremos a ver todo ese proceso de la consulta médica preventiva cardiovascular. Ya regresamos después de este corte comerciales. Y ahora estamos en uno de los consultorios de nuestro parque médico en La Pradera, en Dos Quebradas, situado a media cuadra de la iglesia de La Pradera, donde somos 22 profesionales de la salud y tenemos un apoyo interdisciplinario con diferentes especialidades para que el paciente tenga ese apoyo y soporte médico, clínico y de estudio diagnóstico para un buen tratamiento. Y estamos con el doctor Freddy Rosero Semanate, donde estamos en la parte, digamos, de medicina interna, la parte clínica y del diagnóstico, y es la electrocardiografía. Y yo quiero que ustedes vean en directo el electrocardiograma, la importancia, la necesidad de este examen, y el doctor Freddy nos va a contar todo este procedimiento, además de la terapia, y que ustedes tengan muy claro el por qué la necesidad del examen. No es que me voy a tomar una aspirina sin saber qué tengo, no. Es que tengamos un diagnóstico para ver si me la tomo, a qué dosis y qué otros medicamentos me puedo tomar. Doctor Freddy, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Gracias, doctor. Buenos días para todos.
Claro, la enfermedad cardiovascular y las enfermedades metabólicas son la principal causa de muerte a nivel mundial. De hecho, aquí en Colombia el año pasado se registraron 55.000 muertes por infartos agudos del corazón. Siendo una enfermedad que es prevenible, se considera que son demasiadas las muertes que existen a raíz de esta patología. Lamentablemente, las medidas preventivas que tenemos hoy por hoy no son suficientes para contrarrestar estas enfermedades. No hay conciencia a nivel de la población, la alimentación, la actividad física, el consumo inadecuado de medicamentos y un estilo de vida en definitiva inadecuado terminan afectando nuestro sistema circulatorio y nuestro corazón. Muchas veces no sabemos cómo interpretar muchos síntomas, qué pasa cuando tenemos mareos, cuando tenemos borracheras, a veces cuando nos desmayamos, cuando presentamos un dolor en el pecho y generalmente lo atribuimos a otras causas que no, que son las costillas, que es el pulmón. Cuando tenemos a veces sensación de palpitaciones, el corazón late mucho más rápido de lo normal, fatiga, cansancio constante, debilidad persistente, dolores osteoarticulares o dolores de cabeza permanentes, o sencillamente ya sabemos de que tenemos un problema de hipertensión y a pesar de los medicamentos que tomamos no hemos podido controlar esa presión arterial alta, o a pesar de que tenemos un tratamiento para el colesterol seguimos con los triglicéridos y el colesterol elevado y empezamos a presentar dolores a nivel torácico. En estos casos y todo tipo de paciente con enfermedades metabólicas y pacientes que tampoco tengan enfermedades metabólicas y sanos, pero que en su historia de vida o sus antecedentes familiares, sus papás, sus abuelos hayan tenido infartos cardíacos o derrames cerebrales, es importante siempre tener a la mano por lo menos una vez en la vida un examen muy sencillo que se practica en un lapso corto de tiempo y que no es invasivo y no es doloroso, que es un electrocardiograma. El electrocardiograma es una prueba eléctrica del corazón en el cual, sin invadir al paciente, sin necesidad de agujas, sin necesidad de chuzones, sin necesidad de dolor, sin necesidad de una preparación específica para la toma del examen, uno puede definir en un corto tiempo, en menos de 15 minutos, como ustedes lo van a ver, qué está pasando dentro de ese corazón, cómo está funcionando, si ese corazón tiene un fenómeno que se llaman arritmias cardíacas, que quiere decir que los latidos cardíacos no son los adecuados y que está latiendo ya sea muy despacio o demasiado rápido o en un proceso arrítmico, es decir, que tiene periodos de aceleración y desaceleración constantemente, que eso indicaría un daño ya previo en el corazón. Otra utilidad del electrocardiograma nos ayuda a ver si uno ha tenido infartos antes o si en este momento del presente está presentando una isquemia cardíaca o un infarto como tal. Eso también nos puede decir este examen. Asimismo, nos puede orientar acerca de trastornos dentro y fuera del corazón, como líquido alrededor del corazón, lo cual se llama pues derrame pericárdico o inflamaciones cardíacas que no siempre son infartos, sino inflamaciones a causa de virus, a causa de algunas toxinas de bacterias u hongos que a veces y muchas veces no son diagnosticadas de una manera adecuada. Muchas veces cuando tenemos una gripa intensa o tenemos tos y hay un dolor en el pecho intenso y una gran marcada debilidad, pensamos que solamente pasó, fue la gripa y muchos de esos pacientes no se dieron cuenta y lo que tuvieron fue un episodio de pericarditis aguda que se resolvió pero que puede dejar a veces daños en el corazón. Y lamentablemente la única manera pues de saberlo exactamente es mediante la realización de un estudio de este tipo. Otra utilidad importante también es evaluar si los medicamentos que está tomando el paciente para controlar su enfermedad están siendo útiles o no. Es decir, si empezó un tratamiento reciente para la hipertensión y quiero ver si ese medicamento en realidad está teniendo un efecto, pues el electrocardiograma nos va a servir también para eso. Otra utilidad es ver el tamaño del corazón. Este examen también nos permite ver si se ha agrandado, si las cavidades, sobre todo la izquierda, el ventrículo izquierdo, ha aumentado de tamaño a raíz de la presión arterial elevada o de otras enfermedades subyacentes. Y también muchas veces no sabemos si tenemos el corazón del lado izquierdo o del lado derecho, que es la estrocardia es un hallazgo poco común. Hay pacientes que tienen el corazón del lado derecho y este examen también nos lo permite saber. Otra utilidad muy importante también dentro de los estudios cardíacos en el cuanto al electrocardiograma es que este estudio se debe pedir para todo paciente antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Si a usted le van a realizar alguna cirugía o si la han realizado, debe recordar que le pidieron este examen pues para evaluar cómo estaba su corazón antes de un procedimiento como tal. Y algo que es muy importante y se lo recomiendo en la comunidad general, uno siempre tiene que tener como su huella digital en su estado normal, o sea, su examen de corazón cuando uno estaba asintomático en su estilo de vida normal. O sea, uno tiene que tener un electrocardiograma por lo menos en la vida y mantenerlo almacenado, guardado para futuras comparaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a un servicio de urgencias con un dolor en el pecho
y los hallazgos del electrocardiograma no son definitivos para un infarto, sugieren de una manera leve de que algo está pasando en el corazón. Pero si nosotros tuviéramos un examen previo y lo pudiéramos comparar, podemos definir, no, este patrón de este paciente, que es, por ejemplo, una repolarización precoz, que es el corazón se repolariza más rápido que de costumbre, no es un infarto en este momento, sino que el paciente ya lo ha tenido antes. Entonces podemos comparar y descartar en un momento crítico si el paciente está presentando o no una angina de pecho o un infarto agudo del miocardio. Por eso todos deberíamos tener por lo menos una vez en la vida este examen para nuestro historial personal y para nuestros futuros estudios. Entonces vamos a ver a continuación. Tenemos un paciente ya preparado aquí en la sala de electrocardiografía. Como ven, está acostado. Lo único que requerimos es que el paciente no tenga ningún dispositivo metálico en su cuerpo, ni correa, ni reloj, ni anillos, ni mucho tampoco dispositivos en la cavidad oral, como cajas o puentes. Y que el paciente esté recostado boca arriba, ya se le ha explicado previamente que el examen no le va a doler, que lo único que tiene que hacer es permanecer quieto durante el procedimiento. Entonces vamos a proceder a la colocación de los electrodos. Nuestra enfermera nos va a colaborar. Una de las cosas, doctor Freddy, importantes, mientras Mónica va haciendo esto, es que la gente entienda por qué le colocan tantos dispositivos y electrodos a la persona. Si se supone que uno va a estudiar es el corazón, la gente dice, pero es que la enfermera está poniendo en el lado, por ejemplo, ese que acaban de colocar, al otro lado del corazón, en las manos, en los pies. ¿Qué es lo que mide? ¿Qué es ese tema de la electro? ¿Es de electricidad? ¿Es de conducción? Claro. El cuerpo humano funciona con un potencial eléctrico, o sea, con una carga eléctrica, y si algún órgano funciona con esa carga más, es el corazón. El corazón funciona gracias a descargas, a pequeñas cargas eléctricas que se dan segundo a segundo y minuto a minuto. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que utiliza este examen no es corriente eléctrica. El aparato no va a botar corriente eléctrica, no va a sentir el paciente nada. Lo que hacemos es recibir esa información eléctrica, pero necesitamos recibirla en todos los planos que están en el cuerpo. Entonces necesitamos rodear primero el corazón con estas derivaciones que se llaman precordiales. Entonces vamos a colocarla, generalmente se coloca en el cuarto espacio intercostal derecho a la primera, después en el cuarto espacio intercostal izquierdo a la segunda, y las siguientes se van colocando en la posición en la que está el corazón. Con eso, cuando hay una descarga eléctrica que nace desde el nodo sinusal que está en la aurícula derecha del corazón, vamos a ver esa corriente cómo se distribuye en la parte derecha, en la parte media y en la parte izquierda del corazón. Asimismo, tenemos que tener un referente adicional que son las derivaciones de las extremidades, que son electrodos que van a ir en los brazos y en las piernas, porque toda esa corriente se disipa y por eso podemos ver el corazón desde arriba, desde la parte izquierda, desde la parte derecha y desde la parte inferior, y hacer un mapa como en 3D, en tercera dimensión, para evaluar todas las cavidades cardíacas y cómo se comporta la electricidad en cada una de las partes del corazón. Por eso es un examen prácticamente completo. Muchas personas se preguntarán si José, que es el paciente a quien le estamos haciendo esto, es una persona enferma o vino porque estaba enfermo. José es nuestro colaborador en nuestro parque médico y en muchos programas de televisión y lo vemos aparentemente bien, aparentemente aliviado, pero lo queremos hacer desde la prevención. ¿Y por qué queremos hacer este programa hoy con el doctor Freddy Rosero? ¿Por qué tenemos servicio de electrocardiografía en nuestro parque médico para los pacientes? Porque es que la finalidad nuestra es hacer prevención. No tiene sentido que ustedes vengan ya con una cantidad de patología. Mire lo que decía el doctor Freddy, si es que en mi casa ha habido infartos, si tengo sobrepeso, si tengo los síntomas que él refería. Entonces es muy importante entenderlo como algo preventivo, además porque es un examen supremamente económico y es un examen que siempre que haya el resultado pasa por manos del especialista, en este caso el doctor Freddy Rosero, para que sea estudiado y evaluado. Vemos que Mónica está colocando una cantidad de cables y la gente estará preguntando, ¿por qué tantos cables? Claro, cada electrodo que va tanto en las cuatro extremidades como en el pecho, pues debe ir conectado a uno de estos receptores de electricidad del corazón, que son los cables de conducción, y esos cables van directo hacia el equipo, que es un computador especializado y que va a medir esas corrientes eléctricas. Como usted lo decía, la medicina del hoy por hoy debe ser una medicina enfocada hacia la prevención y hacia el diagnóstico oportuno. ¿De qué le sirve a uno que le diagnostique ya que el corazón se infartó, se dañó, que se le agrandó, que terminó ya con un daño para toda la vida, o utilizando oxígeno para poder caminar o para poder moverse, como usted lo decía al comienzo, doctor? Que muchas personas sienten dificultad solamente para respirar, solamente poniéndose los zapatos o yendo hasta la tienda o cambiándose la ropa.
y no saben a raíz de qué es esa dificultad, que generalmente obedece a problemas cardíacos o pulmonares. Entonces, este tipo de exámenes hacen la diferencia muchas veces entre la vida y la muerte. Muchos pacientes desconocen de que tienen una patología cardiovascular porque lamentablemente todas las enfermedades de tipo cardiovascular son engañosas, son llamadas enfermedades silentes. Cuando ya nos dan síntomas, cuando ya nos dan dolores o cuando ya nos hacen sentir mal, es cuando ya la enfermedad ha tomado gran avance en nuestro cuerpo y muchas veces ya no hay muchas opciones terapéuticas. Vamos a hacer una toma del equipo y ustedes estén atentos qué es lo que nos está mostrando. José no siente nada, esto es algo indoloro, no es así. Entonces ya vamos a hacer el procedimiento. Bueno, ya el paciente está conectado, el equipo está funcionando. En este momento en la pantalla nos está mostrando cómo está haciendo un electrocardiograma pues en la pantalla inicialmente, nos está evaluando para que podamos realizar la correcta impresión. Entonces, vamos a empezar el proceso. Este equipo es un equipo de última generación, de los más avanzados que existen hoy por hoy en el mundo. La exactitud con la que arroja los datos es muy importante y el análisis que brinda el equipo también, que nos ayuda a evaluar otros aspectos, también es fundamental. ¿Cómo se siente, José? ¿Sintió algún dolor, alguna incomodidad? No, para nada, ningún dolor. Ok. Listo. Ya sale el examen. Muy bien, aquí tenemos en nuestras manos el examen. Lo retiramos. En este instante entonces podemos ver, el examen nos arroja 2 hojas. En la primera hoja vamos a ver el trazado eléctrico cardiográfico. Entonces vemos que nos va a dar unos numeritos, donde dice 1, 2, 3, 4, que son las derivaciones que vemos adelante, y las ABR, ABL y ABR, que son las derivaciones de las piernas, y las que faltan del pecho, que es B1, B2, B3 y B4. Es decir, él es como si ubicáramos un receptor en cada parte del corazón y nos dice cómo viene la electricidad y cómo fluye esa electricidad a través de ese corazón. Entonces, en el caso de José, lo que podemos ver es de que cada vez que el corazón emite una corriente, arranca desde la aurícula, lo cual es normal, y vemos esta ondita que está acá, que se llama la onda P, que indica que el corazón empezó a funcionar a nivel auricular, y que esa onda se transmite después hacia las demás cavidades eléctricas, sobre todo los ventrículos, y es esta rayita más larga que vemos, la cual está de un tamaño adecuado y nos emite una información de que el ventrículo también está sano, y luego de que el ventrículo se contrae, nuevamente el corazón entra en un proceso de repolarización, esperando el próximo impulso para volver a latir. ¿Qué podemos deducir aquí? Que cada latido del ventrículo viene precedido por un latido de la aurícula, lo cual es lo normal, lo que uno espera. Que el tiempo en el cual el latido de la aurícula llegó al ventrículo es normal, o sea, no está adelantado o retrasado, lo cual nos indicaría bloqueos, o cortos circuitos dentro del corazón que explicarían infartos o alteraciones cardiovasculares previas. Asimismo, podemos ver el tamaño del complejo QRS, que es la corriente cuando transita alrededor del ventrículo, el cual es normal, no está ensanchado ni tampoco más delgado de lo normal, lo que quiere decir que las células miocárdicas están sanas y que transmiten muy bien la conducción eléctrica. Asimismo, también podemos ver, como vemos en esta gráfica acá arriba, la orientación del corazón. Nos dice si el corazón está mirando hacia el centro, hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo normal es que el corazón esté con un eje más que todo hacia la izquierda, es entre los 90 y los 45 grados. Eso quiere decir que su corazón en ese aspecto está sano. Tampoco vemos como tal agrandamientos del corazón, no se lo ve agrandado en ninguna zona, el tamaño cardíaco es normal, tampoco hay signos de que haya derrame pericárdico, o sea, líquido fuera del corazón, ni miocarditis, o sea, inflamación del corazón como tal, no hay arritmias, el corazón está latiendo de una manera adecuada y no se ven infartos previos. Cuando hay infartos previos vemos algunas ondas anormales, unas alteraciones en la forma en la que la electricidad pasa, porque como está muerto ese corazón, como ahí hubo un infarto antes, entonces esas células ya no transmiten, están muertas, y ahí va a ser un salto eléctrico y por lo tanto las ondas van a cambiar su arquitectura. La verdad pues es muy difícil, inclusive a veces para algunos médicos como tal, interpretar este tipo de exámenes porque al comienzo son complejos, se hace necesario estudiar más a profundidad este tipo de estudios, de análisis, para poder hacer análisis muy adecuados y deductivos y una preparación lo más adecuada posible. Entonces, este examen, además de eso, también nos está brindando la información de que el paciente no tiene signos de hipertensión arterial, no tiene signos de daño a nivel microvascular, no hay infarto, en este momento no está pasando un infarto agudo, mucho menos. Y si pasamos a la siguiente hoja, doctor. Eso.
También él nos da unos valores que también nos los da a nivel numérico. Y con esos valores numéricos nosotros podemos realizar comparaciones a futuro y definir si esas corrientes eléctricas que se dan en cada zona del corazón están cambiando o se están modificando. Y nos da una foto ya con mediciones específicas de cada una de las partes del corazón, de cada una de las derivaciones como ustedes pueden ver. Eso enriquece mucho más el estudio porque ya entra a medir puntualmente por milisegundos la conducción eléctrica. Entonces en este momento podemos definir varias cosas con respecto a José. Primero, que es un paciente a nivel cardíaco sano. Segundo, no ha tenido infartos cardíacos previos anteriormente, ni tampoco en este instante está presentando uno. De la misma manera, no tiene arritmias cardíacas, es decir, su corazón late de una manera adecuada, no tiene bloqueos cardíacos, no tiene repolarizaciones precoces. Y también podemos interpretar de que la conducción eléctrica del corazón está adecuada. Definimos que no tiene pericarditis, que no tiene miocarditis y probablemente este paciente no es hipertenso porque su corazón no ha aumentado de tamaño. También inferimos de que en este momento no está tomando ningún medicamento que acelere o desacelere la función cardíaca. Por lo tanto, el diagnóstico de este paciente es en el momento de hoy un corazón sano. Ok. Vamos a ir entonces a este corte de comerciales para que veamos un caso clínico y hablemos un poco del tratamiento de la enfermedad cardiovascular, un proceso de educación y de prevención a través de la electrocardiografía. Ya regresamos. Ahora vamos a contar un caso clínico, tenemos acá, doctor Freddy, con Fabián, que es otra de las personas que conocemos muy bien todo su trasegar porque está con nosotros en nuestro parque médico, pero pasamos un susto recientemente muy grande. Fabián, cuéntenos qué fue lo que le pasó. Pues buenos días. Yo había amanecido un poquito indispuesto ese día, pero vi aquí arriba, a la esquina, y me iba a tomar una agua aromática. Cuando ya no pude tomármela, me sentí como mareado. Entonces fui a pagar a la caja, allá a la registradora, donde inmediatamente me dio el desmayo. Me dio una cosa que ya caí completamente, perdí el conocimiento. En ese momento pues ya vinieron y el doctor Freddy y me trajeron hasta aquí otra vez. Ya comenzaron a aplicarme los sueros y las cosas, todo lo que me hicieron ellos. Esto es un motivo de consulta muy frecuente, él estaba normal. Ese día, un malestar fue, se perdió el conocimiento, se prendió de la registradora para no caerse, le cayó la registradora encima, tuvo un trauma, quebró cosas, no se dio cuenta de nada. En el corre-corre, pues entonces el doctor Freddy va a atender esa urgencia, porque muchos dirán, le dio un infarto, o que le dio, se iba a morir, o un derrame. Cualquier persona, eso fue un proceso de mucha tensión, pero ahí es donde entra la parte médica. Doctor Freddy, hablemos de este caso clínico y por qué Mónica en este momento ustedes la ven que está haciendo un proceso de un suero y unos tratamientos. Claro. Fabián es un paciente que lo hemos reconocido siempre por ser una persona muy sana, llamativamente nunca le duele nada, siempre se siente bien, es un paciente que solamente tiene como antecedente ser hipertenso, un tratamiento con antihipertensivo de forma regular, y es un paciente que tiene un regular estilo de vida, sin alteraciones pues en sí mismo. Resulta que nos llamaron porque presentó un desmayo, un episodio sincopal. Cuando lo fuimos a ver tenía una franca hipotensión, su presión arterial estaba en el piso, muy baja, y estaba muy taquicárdico, su corazón estaba latiendo por encima de 130 latidos por minuto, pálido, sudoroso, con cianosis peribucal, o sea, con los labios morados, y en ese momento nubilado, no daba buena información acerca de qué era lo que había sucedido. Entonces, en ese instante fue primordial y una herramienta indispensable tomar este estudio que se le practicó, que fue el examen que ustedes acabaron de ver, un electrocardiograma, porque en ese instante pudimos definir algo que es crítico. Y es lo siguiente: cuando usted tiene un evento de este tipo, o los ha tenido previamente, hablamos de las 6 horas de oro del corazón a nivel cardiovascular. De hecho, se habla que las 3 primeras horas en las que un paciente tiene un evento cardiovascular, si no se define que fue un evento cardíaco y si no se hace el procedimiento que se debe hacer, que es desobstruir esa arteria que está taponada por placas de colesterol, el corazón va a morir y va a quedar con una secuela para toda la vida. Entonces, practicamos el electro y con lo cual pudimos definir
que no se trataba de una enfermedad del corazón en ese instante, aunque tenía síntomas cardiovasculares. Su presión arterial, como le dijo, bajó y su frecuencia cardíaca estaba aumentada. La causa del síncope como tal fue un episodio viral que tuvo, lo cual interactuó con sus medicamentos para la presión arterial, lo que generó una hipotensión severa, pero su corazón estaba sano, por lo cual no fue necesario en ese instante hacer estudios más avanzados, ni llevarlo a una clínica para hospitalizarlo varios días, ni hacer cateterismos, otros procedimientos que ya son invasivos. Pudimos tomar una conducta inmediatamente y con eso definir qué era lo que íbamos a hacer. En ese caso lo que hicimos ese día, y como lo ven ahora que está haciéndose otra sesión del paciente, es una terapia de quelación, en la cual lo que hacemos es suministrar por endovenosa varios tipos de medicamentos, generalmente de tipo biológico, que van a hacer una limpieza arterial, van a estimular la regulación de la presión arterial, van a estimular la limpieza de las arterias, van a estimular el funcionamiento cardiovascular, van a hidratar al paciente y van a eliminar las toxinas que están circulando alrededor de todo su sistema circulatorio y generando la enfermedad. Entonces, como pueden ver, es un examen que se puede hacer en cuestión de minutos y que puede definir la vida o la muerte de un paciente de una manera muy rápida, muy eficaz y que nos ayuda a los médicos a tomar conductas de manera clara. Decía usted, doctor Freddy, que esto es como una huella digital del funcionamiento cardíaco. Esto es una lectura totalmente directa y aproximada a lo que está el corazón de Fabián en este momento. Pero la historia clínica, el antecedente de la hipertensión, los medicamentos, lo que presentó ese día, que lo pudo haber presentado por muchas causas, fue lo que llega a tomar la conducta terapéutica, que es ya el tratamiento. Porque mucha gente dice, sí, listo, yo voy a ir, me voy a hacer el electrocardiograma, pueden salir muchas cosas, pero yo puedo hacerme tratamientos preventivos para mejorar mi sistema cardiovascular. Claro, la idea es de que el examen no se quede solamente en el bolsillo del paciente o en el nochero de la noche. La idea es que hacer un diagnóstico preventivo y si ya sabemos que el corazón está sano, pues hagamos todo lo posible para mantener ese corazón como está, porque no sabemos el día de mañana hacia dónde va a ir esa salud cardiovascular. Ahí es donde entran a jugar un papel importante este tipo de tratamientos biológicos como la sueroterapia, como las quelaciones, inclusive la colonterapia, inclusive tratamientos como la terapia neural, la apiterapia, es decir, toda la gama de tratamientos que se pueden ofrecer dentro del contexto de medicina biológica van a ayudar de manera preventiva a evitar de que ese corazón sano termine en años posteriores con alguna patología. Son procedimientos que se hacen de una manera prácticamente inocua, no hay dolor, se hacen en esta sala de sueros, generalmente la parte de quelaciones y sueros, y el paciente, como lo pueden ver, está tranquilo. Ese día le hicimos varios tratamientos de este tipo y en poco tiempo, máximo en una hora, estuvo el paciente recuperado y pudo volver a sus actividades normales sin ningún inconveniente. Hay tratamientos muy puntuales, entonces yo me quiero tomar un Desintol, es dosis única y ya. Me quiero hacer un tratamiento de nutrición, lo puedo hacer por un tiempo determinado, pero a Fabián le vamos a hacer un tratamiento preventivo cardiovascular y mucha gente dice, yo quiero, ¿cierto?, hacer una limpieza vascular, mejorar la salud, la edad de mis arterias. Es una terapia de cuántas sesiones, lo puede hacer todo tipo de personas, se puede hacer cada cuánto. Claro, todo tipo de pacientes se lo pueden realizar, obviamente hay que hacer siempre algunos estudios previos, sobre todo para evaluar la función renal, pero prácticamente es un tratamiento para todo tipo de personas. La periodicidad con la que se hace generalmente es 2 a 3 veces por semana y las sesiones que uno puede manejar son de 14 a 20 sesiones dependiendo de si el paciente tiene alguna patología o si solamente es un contexto preventivo como tal, y luego el paciente puede venir una vez o 2 veces al mes para hacerse un ajuste o simplemente un reforzamiento de ese tipo de tratamientos. Asimismo es muy bonito poder trabajar con un estudio previo como un electrocardiograma antes, y si el paciente tiene por ejemplo una arritmia o se ve un corazón agrandado, se ve signos de infartos previos, al terminar el proceso de quelación se puede hacer un electrocardiograma de control y evidenciar cómo esos cambios no solamente son en los síntomas del paciente que se siente mejor, sino que también se pueden ver en el examen del corazón, en el cual evidencia mejoría progresiva de estos hallazgos. El paciente es hipertenso, el paciente es diabético, está tomando medicamentos y muchos de ustedes pensarán, ¿y habrán efectos secundarios? ¿No se puede? ¿Sí se puede?
No, de hecho, este tipo de tratamiento está diseñado para eso, para pacientes con todo ese tipo de complicaciones que toman medicamentos para el colesterol, para la presión, para la parte de la diabetes. Son tratamientos diseñados para este contexto, por lo tanto están indicados y no están contraindicados. Por lo tanto, se deben hacer con toda tranquilidad, siempre por la supervisión de un médico que tenga la experiencia mínima de ese tipo de procedimientos, ¿no? Signos y síntomas de alarma para uno sospechar que esté desarrollando una enfermedad cardiovascular. Cansancio mayor de lo normal, sentirse fatigado con cosas que antes no se sentía fatigado, dolores torácicos recurrentes, dolor en el pecho o dolores en la espalda, dolor en el pecho que se vaya hacia el mentón o hacia el brazo o el hombro izquierdo, dolor en el pecho que persista por más de 20-25 minutos, dolor durante esfuerzos físicos como trotar, correr, nadar o incluso mientras que tenemos actividad sexual, palpitaciones, sensación de que el corazón se nos va a salir del pecho, sudoración profusa, insomnio. Muchos pacientes con insomnio generalmente tienen patologías cardiovasculares, cansancio, sobre todo cuando estamos en largas periodos de trabajo y sentimos dolores a nivel de miembros inferiores, palpitaciones torácicas y dolores de cabeza, con pensamiento confuso y sobre todo también lo que hemos evidenciado, pacientes que saben que tienen una enfermedad que no están haciendo un tratamiento adecuado, muchos pacientes hipertensos que no se toman el tratamiento porque no quieren tomar fármacos, pero tampoco hacen ningún tratamiento alterno para poder controlar esta patología, o pacientes que se bajan la tableta del colesterol, digamos un ejemplo de la lovastatina, con un buñuelo por las mañanas, entonces sabemos de que no están haciendo ningún tratamiento preventivo y que presentan síntomas que antes no habían aparecido. Hay que hacer un estudio cardiovascular y un estudio sanguíneo de su perfil lipídico, azúcar, colesterol, todo para hacer un análisis completo. Esto solamente es una pequeña parte de todo el contexto en que uno puede evaluar un paciente de este tipo. Queríamos hoy tocar este tema porque esta es la principal causa de muerte en el mundo. Y la gente dice, me morí de repente. De repente uno no se muere. Hay un proceso, hay un adagio que dice, un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. La enfermedad vascular de él es de mucho tiempo, es hipertenso, no sabemos cuál ha sido bien su alimentación, cuánta grasa ha comido, cuánta se ha quedado en las arterias. Y todas esas cosas hay que tenerlas muy presentes para poder uno decir un tratamiento. Pero algo importante es la prevención. Un electrocardiograma con una buena lectura. Unos tratamientos preventivos como los sueros le pueden cambiar el pronóstico y el promedio de vida a Fabián, a José, a ustedes, y por eso los invitamos para que hagan una pequeña inversión de tiempo y de dinero y se hagan un chequeo preventivo. Un electrocardiograma, un examen que no duele, que es en pocos minutos, que es evaluado. Eso que se hace en pocos minutos tiene que tener un soporte de muchos años de estudio y de práctica médica, pero a ustedes les va a solucionar un gran problema de vida. Los invitamos para que incluyan dentro de esos programas de prevención este examen de electrocardiografía que les puede cambiar el pronóstico de la vida. Doctor Freddy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor, por la invitación y un mensaje. Un electrocardiograma no se le niega a nadie. Si usted ha tenido síntomas, estúdiese y haga medicina en la prevención para que pueda disfrutar de muchos años de vida. Gracias por su atención. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. No olviden estos teléfonos para que tengan más información. En La Pradera, en Dos Quebradas, a media cuadra, la iglesia de La Pradera, el teléfono es 330-3975 y el 330-7104. Y allí podrán resolver todas estas inquietudes. Gracias por estar con nosotros. No olviden que en YouTube están grabados todos estos programas buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Pueden revisar en Facebook Medicamentos Dr. Rojas y también ustedes pueden vernos en Telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche y en Telepacífico a las 11 de la mañana. Gracias. Felicidades.